Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Como vieron en el título y en la miniatura, en este video vamos a estar hablando cuál es el 9 que quiere Eduardo Coudet, Eduardo el Chacho Coudet, para reforzar el frente de ataque de River. No nos olvidemos que cuando Coudet llegó a River, le comunicó a la dirigencia de River que uno de los puestos a reforzar era el de centro delantero. Y tampoco nos olvidemos que en ese momento River podía incorporar un centro atacante teniendo en cuenta la lesión de Portillo, que a River se le amplió el plazo para poder incorporar, y también se le extendió la posibilidad de incorporar un jugador, se le extendió el mercado de pases por la salida de Galarza Fonda a la MLS. En ese entonces se especulaba y se hablaba sobre la posibilidad de que River sume un nuevo refuerzo, de que sume sobre todo un delantero, como les decía recién, un 9, pero finalmente fue descartado. A pesar de ello, Coudet, que ya sabe cuáles son sus rivales en la Copa Sudamericana, habló con la dirigencia, como les contaba recién, y tiene en mente el 9 que quiere. Se trata de un jugador que se formó en River, que está actualmente en Europa y que podría estar pegando la vuelta con 30 años a mitad de año después del Mundial. Pero existen ciertas trabas, como por ejemplo que tiene un contrato a largo plazo, pero en este video te voy a contar de quién se trata. Como te digo siempre, si te gusta el contenido, deja tu like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Todo eso es gratuito y a mí me ayuda un montón para seguir creciendo. También te invito a seguirme en mis otras redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en la información de este video y cuál es ese centro atacante, como les decía recién, que busca River. Como les contaba, cuando llegó el Chacho se hablaba de que podía sumar un refuerzo, o dos en realidad, porque River tenía dos cupos por la lesión de Portillo y la salida de Galarza Fonda a la MLS, y un puesto a reforzar. Así lo manifestó Coudet, se lo manifestó la dirigencia, era en el frente de ataque. Y obviamente que empezaron a sonar diversos nombres. Uno de ellos incluso fue el de Mateo Retegui, que lo conté en un video anterior, que lo pueden ir a ver, también había sonado, pero es como que con el correr de los días fue quedando descartado. El jugador en cuestión, que es el que quiere Coudet y que volvería a River, como les decía recién, con 30 años, se formó en River, fue dirigido por Marcelo Gallardo y podría pegar la vuelta para el certamen internacional, que es la Copa Sudamericana, que va a estar jugando River. Les doy otra pista: actualmente está en Italia y seguramente ya con esto empiezan a descifrar de quién se trata. Y sin dar más vueltas, estamos hablando de Giovanni Simeone, que como les contaba, estuvo en River, formó parte también del plantel de River, que consiguió la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015. Obviamente tal vez con menos protagonismo o con poco protagonismo, porque había otros jugadores, pero sí en su palmarés figura estos dos títulos, ambos títulos internacionales. Después, bueno, fue básicamente descartado por Gallardo, pasó a préstamo a Banfield, y la realidad es que toda su carrera, o la gran parte de su carrera, la hizo en el fútbol italiano. Obviamente que reforzar el frente de ataque, como les decía recién, y sumar un 9 es la prioridad de Coudet. De hecho, como les contaba, cuando llegó a River dejó en claro que la necesidad de sumar un delantero era primordial. Pero Coudet también quiere un 9 con experiencia internacional, con presente goleador, y obviamente que Giovanni Simeone cumple con eso. Obviamente que tiene 30 años, es un jugador que está recontra vigente, pero hay que tener en cuenta también que si realmente el jugador quiere pegar la vuelta, no nos olvidemos que hoy se ha estirado la edad del retiro de los futbolistas, y hoy la verdad es que con 30 años la gran mayoría, no sé, diría yo el 70 o el 80% de los futbolistas profesionales se encuentran en su mejor momento. Años atrás no nos olvidemos que ya estaban transitando la etapa final, ya a los 33, 34, 35 con mucha suerte se estaban retirando, y hoy vemos casos de jugadores con más de 35 años que se encuentran en vigencia y que siguen jugando en el máximo nivel. Entonces hay que ver si Giovanni Simeone con 30 años realmente quiere volver, porque siento yo que todavía tiene resto para seguir jugando en Europa, sobre todo en el fútbol italiano, que es, como decía recién, hizo toda su carrera o gran parte de su carrera. Actualmente, para aquellos que por ahí no saben dónde está en el Torino, cedido a préstamo desde el Napoli. En el Napoli fue campeón de la Serie A, pero está cedido y a mitad de año tiene que volver al Napoli y tiene contrato hasta el 2028. Obviamente que la idea de River es tratar de tentarlo para que regrese a la Argentina, para que vuelva a ponerse la camiseta de River después de la Copa del Mundo. Pero es muy difícil porque
para que se pueda destrabar una salida. En el medio River va a tener que poner dinero por lo que le contaba recién, todavía tiene 2 años más de contrato. Hay que ver cuál es el interés del Napoli, si realmente lo quiere tener o si lo quiere ceder a préstamo o si realmente se quiere desprender del jugador, pero también siento de que en caso de que se dé esto último no lo van a regalar y yo creo que van a pedir una cifra considerable para dejar marchar al delantero argentino. En lo que va de la temporada lleva 7 goles en 26 partidos y es el cuarto goleador argentino de la Serie A detrás de Lautaro Martínez del Inter de Italia, de Nico Paz que está en el Como y de Matteo Pellegrino que actualmente se encuentra en el Parma de Italia. Y esto que contaba recién, estos datos que acabo de dar, es justamente lo que busca Coudet, que sea un delantero con presente goleador. Como les contaba, a mitad de año tiene que volver al Napoli y a pesar de lo que les decía recién, de que tiene contrato hasta el 2028, en River hay optimismo de que pueda volver. Sienten que tentarlo y que se dé su regreso a la Argentina es viable y por eso es el jugador tal vez el principal apuntado, así se dice, para reforzar el frente de ataque del millonario. Como les contaba, es un jugador con recorrido, jugó 6 partidos en la selección argentina entre 2018 y 2023. No nos olvidemos que Simeone fue uno de los jugadores, uno de los primeros citados por Lionel Scaloni. Recuerdo un amistoso en donde convierte un gol Simeone, fue uno de los primeros convocados de lo que fue ese recambio generacional de la selección argentina que lo inició justamente Lionel Scaloni y su cuerpo técnico. Más allá de esos 6 partidos, después finalmente no continuó en la selección argentina. Hoy está su hermano, quien juega actualmente en el Atlético de Madrid y es dirigido por su padre, pero después terminó perdiendo el lugar en la selección argentina porque aparecieron otros jugadores, como Lautaro Martínez, que también estaba en ese momento, pero después terminó apareciendo Julián Álvarez, apareció Joaquín Correa y bueno, actualmente hay otros futbolistas como el Flaco López, como Panichelli, que están atravesando un buen momento y que terminan tal vez opacando el presente de Giovanni Simeone y por eso le ha costado tanto volver a la selección argentina. Pero como contaba recién, jugador con recorrido, pasó por Banfield, que fue cedido a préstamo en su momento y después fue vendido al fútbol italiano. Pasó por el Genoa, Fiorentina, Cagliari, Hellas Verona, por el Napoli, como contaba recién, y el Torino actualmente, donde estará hasta mitad de año. O sea, es un delantero con mucho recorrido y con mucho roce europeo, algo que le seduce mucho a Coudet. Ahora, ¿qué falta para que se dé el arribo, ya sea de Simeone o de cualquier otro futbolista? Porque obviamente que en River también están trabajando para tratar de sumar a otro jugador si es que no se concreta el arribo de Simeone. En primer lugar, obviamente tienen que esperar al mercado de pases de mitad de año y por eso yo recién les decía que la idea es tratar de cerrar su llegada, su regreso después de la Copa del Mundo. Pero primero hay que esperar a que se abra el mercado de pases de mitad de año. En River también quieren ver cómo evoluciona el nivel de los actuales delanteros, porque tal vez sienten que alguno mejora el rendimiento y no necesariamente necesitan incorporar un 9 y tal vez la prioridad pasa por otro puesto. Entonces eso también es importante a tener en cuenta, pero a mi modo de ver el fútbol y del presente de River, siento que los actuales jugadores pueden elevar muchísimo su nivel, Driussi por ejemplo, pero siento que tiene que incorporar un 9 sí o sí. Y yo lo dije en un video anterior, que si quieren lo pueden ir a buscar, que cuando Coudet asumió, la prioridad era sumar un 9 porque ahí River no tenía un centro delantero. Como les decía recién, van a esperar esto primero al mercado de pase de mitad de año, cómo evoluciona el nivel de los actuales delanteros. Pero también hay que tener en cuenta que en River no descartan, para empezar a fichar, para empezar a sumar refuerzos, no descartan primero fichar a un director deportivo que podría ser europeo. El nombre se desconoce, se habló en muchas oportunidades de que este director deportivo de origen europeo sería o es mejor dicho, un nombre que se desconoce. No tiene tanta prensa en Europa y en River, si bien ya tienen el nombre, no ha trascendido. No hay ningún medio de la República Argentina que mencione quién podría ser el director deportivo, que insisto, aseguran sería europeo. Si bien la prioridad es Giovanni Simeone, hay otros apuntados. Y se trata también de 2 jugadores que ya pasaron por River. Es decir, si Giovanni Simeone no llega, las otras opciones son Lucas Beltrán,
que ya pasó por River, fue dirigido por Gallardo y que actualmente se encuentra cedido a préstamo en el Valencia de España. Y atención con este nombre, que también pasó por River, como les decía recién, fue dirigido por Marcelo Gallardo, pero también ya fue dirigido por el Chacho Coudet. Y se trata del colombiano Rafael Santos Borré, que siento yo que ha dejado un buen recuerdo en River, y Coudet ya lo conoce de cuando dirigió al Inter de Porto Alegre. El colombiano todavía sigue allí en Brasil, y cuando Coudet dirigió, que duró muy poco su paso por el Inter de Porto Alegre, lo dirigió y de allí lo conoce. Después no nos olvidemos que Coudet se termina yendo del Inter de Porto Alegre, peleado con el director deportivo de la institución. Pero bueno, como les conté en este video, la prioridad es Giovanni Simeone, que a sus 30 años podría regresar de Europa, abandonar el fútbol italiano a mitad de año. Pero bueno, vamos a ver cuál es el operativo seducción también, si se quiere, para que Simeone regrese al fútbol argentino, como decía, recontra vigente, porque tiene aún 30 años y tiene muchísimo para dar. Yo creo que por lo menos de no mediar inconvenientes, de no tener lesiones, tal vez le quedan entre 5 y 8 años más de carrera. Entonces River estaría sumando un jugador vigente. Pero insisto, hay que tener en cuenta también si realmente quiere volver a la Argentina, porque más allá de que se debe sentir cómodo futbolísticamente en la Serie A de Italia, bueno, tal vez la calidad de vida que tiene Simeone difícilmente la pueda tener en la Argentina, y la comodidad que le dan o que tiene en Europa tal vez difícilmente la tenga acá en Argentina. Y también la presión de lo que es vestir la camiseta de River, con todo respeto que se merece el resto de los clubes del fútbol de Italia, pero estamos hablando de que ahora Simeone está vistiendo la camiseta de un club italiano de segunda línea e incluso de tercera línea o cuarta línea de lo que es Europa. Por eso hay que ver cómo se termina dando. Pero Coudet tiene como prioridad el regreso y sumar como refuerzo a Giovanni Simeone. Yo quiero saber qué piensan ustedes, los leo en los comentarios. Si les gustaría que regrese, o si les gusta, o si les seduce más que regrese Beltrán o que vuelva Rafael Santos Borré. Y si les gustó el video, pulgar para arriba, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, que todo eso es gratuito y a mí me ayuda un montón para seguir creciendo. Llegamos al final del video, será hasta la próxima.